Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, Buenas maestro, buenas noches. Buenas noches, maestro Pax. Buenas noches, maestro. Max. Buenas noches. Estamos ya aquí listos para comenzar esta clase referente al tema que estamos mirando, que es la astrología sideral. La astrología sideral es una astrología de la cual tenemos que ir mirando los aspectos poco a poco, porque fíjense ustedes que con esta posición que tenemos en nuestro mapa sideral, podemos mirar todas las cosas relacionadas con nuestra mente, con nuestro Buenas noches. pensamiento. Buenas noches, Marisol. Con nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra lógica, nuestro criterio y como vimos la vez pasada, pues con nuestro espíritu, ¿no? La posición de nuestro espíritu dentro de este mapa es fundamental porque como lo vimos en la clase pasada, ¿no? En la clase pasada hablamos precisamente de este punto, porque este punto es el propósito de nosotros, el propósito de vida de nosotros. Es un punto fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con todas nuestras acciones conscientes. Acuérdense ustedes que el mapa sideral habla de nuestra conciencia. El mapa natal tropical que hemos estudiado permanentemente habla de nuestra inconsciencia. Y en medio de ellos dos está el mapa dracónico que habla de nuestra subconsciencia. Entonces, todo lo que encontramos en este mapa sideral tiene que ver con el propósito de vida de nosotros mismos y tiene que ver necesariamente con nuestras acciones conscientes. Y estas acciones conscientes se reflejan perfectamente bien en el punto del espíritu, porque así como tenemos el punto de la materia en el ascendente del mapa tropical. Sí, porque el ascendente en el mapa tropical refleja, no, nos refleja a nosotros mismos, cómo somos, cómo nos presentamos ante el mundo, cuál es nuestra actitud y sobre todo cuál es nuestra presencia, cuál es nuestra fortaleza física y cuál es realmente nuestra condición física. Habla de nuestras resistencias. Y en el mapa dracónico, pues lógicamente la posición de los nodos lunares, sí, habla en qué casa quedan y habla de estas, en relación con la luna, pues de todo nuestro subconsciente, habla de nuestros miedos, habla de nuestras condiciones para contactar al mundo invisible, al mundo espiritual, habla de la libertad de nuestro cuerpo físico y habla del medio que utiliza nuestro espíritu para transportarse, como está escrito en los libros, en los éteres cósmicos. Pero esta parte del mapa sideral, tenemos que tener otra consideración, tenemos que tener otra visión, tenemos que tener, por supuesto, otra más allá del significado de cada cosa. Por eso hemos visto las casas que no son el mismo significado que se nos da en el mapa tropical, sino aquí son como una carta de presentación, ¿sí? Y las palabras claves de los signos no son las mismas palabras del tropical porque aquí tienen otra esencia, tienen otra manifestación. ¿Sí? Las palabras que hemos visto en cada signo. Y luego el punto del espíritu, pues viene a marcarnos exactamente en dónde estamos situados en el universo.
Si el mapa tropical nos demuestra a través del ascendente dónde estamos nosotros situados en el planeta Tierra, el punto del espíritu en el mapa sideral nos muestra en dónde estamos situados en el universo, qué dirección espiritual llevamos. Representa lo que nosotros individualmente y de forma consciente escogimos hacer, ¿sí? Es cómo a través de nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad mental o nuestra capacidad espiritual, deliberadamente hemos decidido hacer estas cosas. Es esa esencia que nos permite entender por qué vivimos con esta familia en esta oportunidad, por qué nos tocaron esos padres, por qué nos tocaron esos hermanos, por qué nos tocaron esos hijos, que muchas veces pueden ser cosas maravillosas, agradables e importantes en nuestra trascendencia, pero que algunas veces pues tenemos recuerdos ingratos de los padres o de los hermanos o de los hijos, ¿verdad? Entonces, esta parte la entendemos porque este punto del espíritu representa lo que elegimos hacer deliberadamente con nuestra voluntad, con nuestra mente, con nuestro intelecto. Refleja nuestras motivaciones internas. Y entonces cada planeta tiene, aparte de todo lo que ya sabemos, pues tiene otra representación, tiene, digamos, otra explicación. O también, pues, podría decirse que representa otra parte fundamental que vamos a mirar. Ahorita les voy a compartir una fotografía, una imagen, perdón, un dibujo. Fíjense ustedes, recuerden ustedes que la, la, la parte de los símbolos son fundamentales para poder entender la astrología, obviamente, pero básicamente poder entender todo lo que nos rodea. El universo se manifiesta ante nuestros ojos a través de símbolos. Podríamos decir que los símbolos es el lenguaje, ¿sí? Los símbolos es el lenguaje de la manifestación de Dios, es decir, cómo se manifiesta Dios. Ya sabemos que una de sus formas de manifestarse es el silencio, ¿no? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros rezamos, cuando nosotros nos encontramos en silencio, elevamos esa plegaria, es un coloquio, es un diálogo que nosotros establecemos con la divinidad, con el logos planetario, con Dios mismo, y Él nos responde con el silencio. Pero porque a través del silencio nos empiezan a llegar ideas, nos empiezan a llegar mensajes, y entonces a través del silencio podemos nosotros entender muchas cosas. Pero otra manifestación del lenguaje de Dios, ¿sí? Es los símbolos, ¿sí? Los símbolos. Y los símbolos, por supuesto, representan mucho de lo que nosotros vamos a aprender, mucho de lo que nosotros vamos a aprender. Entonces los planetas en la astrología sideral tienen otro significado que no deja de ser ajeno, es decir, no es ajeno a la manifestación del significado que hemos ya aprendido a través de la astrología tropical, pero al mismo tiempo adquiere otro mensaje, ¿no? Adquiere otro mensaje. Entonces, este mensaje es precisamente importante porque está basado en los símbolos. Los símbolos de los planetas están ideados o están realizados a través de tres figuras geométricas. Uno, el círculo,
otro que es la cruz y otro que es un semicírculo, en donde esas tres figuras representan los tres planos en donde nos manifestamos nosotros como seres humanos. ¿Sí? Ya sabemos que la divinidad, ese mundo de la divinidad que siempre se nos ha presentado en una triunidad, ¿sí? Ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo para nosotros, o las diferentes manifestaciones en otras corrientes filosóficas, se manifiestan en tres mundos, ¿sí? Esa energía cósmica, ese logos planetario, se manifiesta primero en un mundo microcósmico, ¿sí? En un mundo microcósmico. Y tiene una respuesta en un mundo macrocósmico. Y esa energía reside más allá de lo que nosotros conocemos con Dios, como Dios, porque lo que conocemos como Dios, podría decirles, no es Dios en el sentido estricto de que es muy limitado lo que conocemos de Él. Dios es absolutamente muchísimas cosas más de lo que pensamos de Él. Y esa energía creadora reside en un mundo arquetípico, ¿sí? Entonces, digamos que la manifestación microcósmica de Dios somos nosotros mismos. Los billones de células representan los billones de estrellas que están en el universo. Los tejidos de nuestro cuerpo representan las galaxias que están en el universo con sus planetas, cada galaxia, ¿sí? Los órganos, cada uno de nuestros órganos representan todas las grandes masas o las grandes uniones planetarias galácticas, ¿sí? Y todos los sistemas representan pues todo el universo, ¿no? Nuestro sistema representa el universo. Es decir, nosotros somos en una forma mínima, en una forma microscópica, la representación del universo. Entonces, esa primera manifestación de Dios es el microcosmos. Nosotros somos el microcosmos. En nosotros está absolutamente toda la manifestación del universo. Y el macrocosmos, lógicamente, pues son los planetas, las galaxias, cada galaxia con sus sistemas solares y la unión de esas galaxias con una megagalaxia. Ya les he dicho que nosotros vivimos en la megagalaxia de Virgo y la más cercana a nosotros es la megagalaxia de Cáncer, ¿sí? Y entonces ahí todos esos conjuntos de megagalaxias forman el universo y ese es el macrocosmos. Ese es el macrocosmos. Sí, Maestro, disculpe la interrupción. sí. En esta cosmogonía, ¿en dónde quedan los animales, maestro? Y las plantas, los árboles, sobre todo los Bueno, animales. por supuesto que en un proceso de evolución, porque el universo microcósmico y el universo macrocósmico están en una constante evolución. Hay un libro muy interesante que se llama, ahorita les digo cómo se llama, se me olvidó de repente el nombre, pero el universo, se llama Un universo en expansión, el libro este, ¿sí? Sí. Por si lo quieren anotar, Un universo en expansión. No recuerdo el autor. Pero es muy interesante porque en ese libro de Un universo en expansión nos habla que los minerales, las plantas, los animales y el ser humano es una sola cosa. Aquí el problema es que el ser humano se ha dedicado a separar. Fíjense ustedes, no solamente nos separa en reinos, una cosa es el reino mineral, otra el vegetal, el animal, otro el reino humano, cuando somos lo mismo. Y aparte, separa los países, hay fronteras en los países, separa a los seres humanos por razas, que la raza negra, la raza roja, la amarilla, la blanca, cuando hay una sola raza, la raza humana, ¿sí? Sí, por racismo. ¿Sí? Entonces, dentro de nosotros está la esencia, por ejemplo, de los minerales, porque sabemos que tenemos por lo menos 22 elementos químicos en nuestro cuerpo,
¿sí? Está la esencia de los vegetales en ese proceso de fotosíntesis, la oxigenación. Si no hubiera plantas, no existiera el oxígeno. Esa es una manifestación que las plantas están dentro de nosotros. Los animales, basta mirar ahora en una resolución de cuarta dimensión, un ultrasonido y ver puntualmente el desarrollo de un feto dentro del útero materno en los 9 meses para comprobar lo que hace muchos años dijo el caballero de Lamarck, ¿sí? Que el feto revive vertiginosamente todas las formas de los animales. Si en un momento se toma una imagen dentro de ese desarrollo uterino, es el mismo proceso y tiene la misma forma, la misma imagen que cualquier otro mamífero. ¿Sí? En el desarrollo del útero materno, revivimos todas las formas de animales porque los animales forman parte de nosotros. Y si no formaran parte de nosotros, ¿por qué insistimos en que yo soy de Cáncer y tú eres de Leo y el otro es de Capricornio? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy un cangrejo, que tú eres un león y que tú eres un toro. ¿Sí? Porque los animales viven dentro de nosotros, pero le hemos perdido el respeto a los animales cuando ellos, bíblicamente, existieron antes que nosotros. Realmente la tierra es de ellos, no de nosotros. Nosotros somos unos intrusos, fuimos los últimos que fuimos creados, ¿sí? Entonces la astrología sideral nos enseña eso, que formamos parte de lo mismo, que ese microcosmos, que es un mundo donde se manifiesta la energía creadora, es la representación del macrocosmos, o sea, el universo. Pero más allá de ese macrocosmos hay un mundo arquetípico. Ese mundo arquetípico que es más allá del concepto de Dios que nosotros tenemos. Ese concepto de Jehová, de Jesucristo y del Espíritu Santo es muy limitado porque nuestra mente está muy limitada. Los cabalistas saben que más allá de Keter está el Ain Shop Anur, y ese Ain Shop Anur es precisamente ese mundo arquetípico, ¿sí? Y entonces estos símbolos planetarios son precisamente elaborados con la fórmula, ¿sí? La fórmula de los estos símbolos del espíritu, que es el círculo, ¿sí? Del alma representada por un medio círculo y de una cruz que representa la materia, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí el sol, que tradicionalmente decimos, nos representa cómo soy en una astrología tropical, decimos, ¿el sol qué representa? Si no qué energía nos da, porque qué energía nos da el sol es el dador de vida. Pero en un mapa tropical, el sol, ¿qué representa? Representa cómo soy yo, qué propósitos tengo. Pero en la astrología sideral, el sol representa al espíritu. El sol representa al espíritu. La luna, la luna que está elaborada con dos medios círculos que representan nuestras emociones en el proceso tropical, pero que básicamente nos habla de mis recuerdos, cómo me cuido yo y cómo me siento, ¿sí? Es realmente, representa realmente nuestros sentimientos, ¿sí? Pero ahí hay que hacer una diferencia, que eso lo estamos viendo en el dracónico, entre lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Porque en un mapa tropical decimos, la luna representa las emociones, sí, pero esas emociones se convierten en una constante y después esa constante es un sentimiento. En la astrología sideral, la luna representa nuestros sentimientos. No solamente representa cómo me siento o qué es lo que yo recuerdo o cómo me cuido, sino representa nuestros sentimientos. Mercurio
que tiene que ver con cómo pienso o cómo me comunico, ¿sí? Realmente es la mente, pero aquí tenemos que aclarar y tenemos que estudiarlo profundamente, finalmente, qué es la mente. Sí, qué es la mente, ¿no? La mente es ese conjunto de manifestaciones espirituales que tenemos nosotros, porque en la mente va incluido no solamente nuestra lógica y nuestro pensamiento, sino también nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe. Y es en el mapa tropical, como lo reducimos exclusivamente a cómo pienso yo o cómo me comunico, no hemos logrado, si no hemos logrado, y nadie lo ha hecho, ¿sí? Lo que han pasado 2000 años de una sentencia, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de una mostaza, moverías montañas. Y nadie en el mundo ha movido una montaña. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos fe, porque aquí hay que darle otro valor a Mercurio. Mercurio no es solamente cómo me comunico o cómo pienso, sino cómo es cómo tengo yo fe. Y la fe es mi fuerza espiritual. La fe es mi fuerza espiritual, es lo que me mantiene vivo, ¿sí? Es lo que me mantiene vivo. Venus, que en el tropical decimos es cómo amo yo, cómo me amo yo, cómo amo a los demás, ¿sí? Y qué valores tengo. Venus representa mis valores en el tropical. Aquí representa la gracia. La gracia es un estado digamos que la gracia es un estado divino que se nos da a nosotros por ser seres vivos. Y esa gracia la tienen los minerales, los animales, los vegetales y por supuesto el ser humano. La gracia se convierte entonces en una potestad, en una facultad, porque Venus en el mapa sideral nos dice, dependiendo en dónde esté situado, para qué nosotros estamos capacitados o qué facultades divinas tenemos para hacerlo, ¿no? Algunos seremos terapeutas, otros seremos videntes, otros clarividentes, otros seremos oradores, otros seremos soporte de algo, seremos cuidadores, en fin. Esa es una gracia que tenemos en lo individual, pero que no nos damos cuenta en el tropical, porque en el tropical decimos, no, Venus es el amor, es como me quiero yo, como quiero a los demás y qué valores tengo. Pero en el sideral, Venus va más allá de ese amor. Venus va hacia la gracia divina. ¿Qué gracia? La gracia es como qué potestad o qué facultad me ha entregado la energía creadora, me ha entregado Dios para que yo lo desarrolle. O sea, aquí lo único que entendemos es da amor, ¿sí? Es otra vez otra sentencia bíblica, ¿sí? Que es que lo dijo Jesús el Cristo, ¿no? El amor que yo os doy no te lo dan los hombres, porque no se refería al amor tal y como lo entendemos en el tropical. Aquí se refería a esa gracia divina. Eso es lo que significa Venus en el sideral, la gracia divina. Oiga, maestro, en la antigüedad se hablaba del estado de gracia, El estado de gracia. cuando vivía uno en santidad. Exactamente. Cuando estás en armonía con el universo, estás viviendo un estado de gracia, porque estás en un estado divino. Pero se refiere a la santidad, Claro, la capacidad de tener, de ser, de vivir en bondad. ¿sí? Es decir, se refiere a eso, ¿no? A la bondad. Pero fíjense ustedes que ahí hay una clave, todo esto tenemos que relacionarlo con puntos sagrados, ¿sí? Como cuando Jesús el Cristo y todas las grandes maestros lo han dicho,
pero él lo resumió, ¿no? Amaos los unos a los otros. Cuando a él le dijeron, maestro, bueno, tú ya vienes, ya nos hablaste, tú eres el Mesías, etcétera, pero ¿cuál es tu ley? Ya conocemos la ley de Abraham, que es el padre de los profetas, conocemos la ley de Moisés, que la entregó a los 10 mandamientos. Pues entonces, ¿cuál es tu ley? Y él lo dijo, yo no vengo a cambiar las leyes, yo solamente vengo a que se cumplan. Más un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros como yo te he amado. Fíjense, han pasado 2000 años y no hemos podido cumplir eso. No hemos podido cumplir eso porque nos enfrascamos, ¿sí? Nos enfrascamos en el tropical, en donde Venus es el amor. Y Venus es el amor, cómo me amo yo y cómo amo a los demás. ¿Y qué valores tengo? Si yo tengo valores, entonces ya soy un ser divino y no es cierto. O sea, tener valores que los debemos de tener, esos valores, no nos hace superiores, apenas, ¿sí? Nos marca en la meta de salida. Yo les digo, cuando hablo de aspectos de las disciplinas de la Gran Fraternidad Universal, les digo, no fumar, no tomar, no comer carne, no nos hace superiores. Lo que pasa es que hay una meta de salida. Cuando comemos carne, nos vamos hacia atrás. Cuando fumamos, nos vamos hacia atrás. Cuando nos drogamos, nos vamos más atrás. Cuando manifestamos nuestras emociones negativas, nos vamos hacia atrás. Entonces, cuando recuperamos el camino y tenemos menos negatividad en nuestras acciones y cuando tenemos que ya no comemos carne, no fumamos, no tomamos, apenas nos estamos ubicando en la línea de meta, en la línea de salida. No hemos hecho absolutamente nada extraordinario. A pesar de que mucha gente que es vegetariana se cree superior a los demás, critica a la gente porque come carne y habla mal del que fuma, del que toma. Pues ellos están en una involución. El que fuma, toma, come carne, está en una involución, pero esa involución forma parte del proceso de evolución, porque la ley de polaridad así lo explica, ¿no? Hay un proceso de evolución y un proceso de involución dentro de ese mecanismo de la energía centrífuga y centrípeta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos a Venus como la gracia, ¿sí? Estamos en un plano existencial profundo de armonía con la divinidad. Decimos, bueno, está en un plano divino, pero pues apenas estamos armonizando con la naturaleza. No hemos hecho absolutamente nada diferente, ¿sí? Estamos apenas armonizando con la naturaleza. Marte, que para el tropical representa cómo actúo o cómo me presento ante los demás, ¿sí? Ya sabemos independientemente que es el planeta de la energía, etcétera, etcétera, pero Marte aquí en el sideral representa qué impulso tenemos. Y ese impulso se refiere al propósito de evolución que vamos a tener para esta oportunidad de vida que tenemos. Hay una película representativa que se llama, creo que no sé si se llama La vida inútil de Pito Pérez, no sé si sea el término correcto, pero marca ese tipo de individuos que no tienen un propósito de vida, no tienen un impulso, porque hay que ver a Marte en su mapa sideral dónde lo tienen, cuál es ese impulso de vida. Y ese impulso de vida es una cadena transgeneracional que tenemos, porque yo les he dicho, la parte física, la parte astral y la parte espiritual en el árbol transgeneracional lo venimos adoptando desde el momento de la concepción. Fíjense ustedes, en donde el esperma de mi padre representa la parte física, porque es lo que va a hacer contacto con el óvulo. Entonces el esperma representa la parte física, ¿sí? Los líquidos seminales y los líquidos vaginales del contacto sexual representan la parte astral, es una parte acuosa.
Por eso, en el taller de manos que curan, si yo les digo, necesitamos el elemento agua, no solamente por lo que representa del hidrógeno, sino porque es la parte acuosa que une lo físico con lo espiritual. En el momento en que nosotros fuimos concebidos, los líquidos seminales, los líquidos prostáticos, los líquidos vaginales representan ese mundo acuoso, ¿sí? Y la fuerza con la que es expulsado ese esperma representa el impulso que nos ha mandado las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Es el impulso. Entonces, si mi abuelo fue revolucionario, mi padre fue revolucionario y yo traigo ese impulso de ser revolucionario, claro, con otras características, porque ahora no vamos a montar caballo y a ponernos las cananas, creo que así se llaman, donde se guardaban las balas y todo eso. Ahora es otro tipo de revolución, ¿sí? Como la que se habla en México, una revolución sin balazos y con abrazos, ¿no? Entonces, pero ese impulso es la herencia que traemos por Marte. Marte representa ese impulso, pero ese impulso se refiere a que, fíjense ustedes, los artistas nacen con los artistas, los pintores con los pintores, los políticos con los políticos, los deportistas con los deportistas, ¿sí? Los vagos con los vagos, los rateros con los rateros, los viciosos con los viciosos, porque ese es el impulso que trae transgeneracional dado por Marte. Entonces, Marte representa, ¿sí? Marte representa la parte del impulso, no solamente representa la energía, no solamente representa cómo actúo o cómo me presento de acuerdo al tropical, sino representa el impulso que traigo, qué impulso traigo. Hay gente que no tiene un motivo de vida porque ese es el impulso que trae de su padre, de su abuelo, de sus bisabuelos, de su tatarabuelo. Ese es un impulso generacional, ¿no? Y Júpiter, que representa cómo, en el tropical representa cómo crezco yo, ¿sí? En el sideral representa la exploración, lo que yo vengo a explorar, lo que yo vengo a aprender. Donde está Júpiter, representa lo que yo vengo a aprender. Todos nosotros somos seres incompletos. De hecho, somos animales perfeccionados, en estado de perfeccionamiento. Estamos en una etapa de transición. El ser humano actual, por muy guapo que los vean, ¿sí? A los artistas, rubios, de ojos azules, blancos, o también hay gente de raza, bueno, que son negros y son muy elegantes, muy guapos, igual las mujeres, ¿no? Esa es, no es la finalidad del ser, o sea, no es el punto final del ser humano, no es el prototipo del ser humano. Ahorita nosotros estamos en una etapa de transición y vendrá un quinto reino universal. Así lo han dicho los grandes profetas y lo ha dicho la cultura de la náhuatl a través del quinto sol. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos aprender para superarnos. Pero ¿qué es lo que tengo que aprender? Lo que me está marcando Júpiter. Lo que me está marcando Júpiter es lo que yo tengo que aprender. En el punto donde está Júpiter en el mapa sideral es la exploración que vengo a hacer aquí a la Tierra. Es la exploración que vengo a hacer yo aquí a la Tierra. Entonces, esa exploración es una combinación de la cruz, que es mi parte física, con mis emociones. Entonces, ¿de qué se trata? Que yo tengo que aprender a dominar, entre otras muchísimas cosas de sabiduría que tengo que tener, a dominar mis emociones. Mi parte física debe de conocer a sus emociones para que esas emociones no nos rebasen y después finalmente tengamos ahí un problema, ¿sí? Porque fuimos rebasados por las emociones. Tal vez ustedes conocieron el caso de un artista antes de la pandemia, andaba en Miami, ese artista joven, tenía todo el dinero al momento, estaba en su punto de crecimiento, tenía una trayectoria muy especial, iba a ser un gran artista, ¿sí?
Y de repente, en una avenida de Miami, ¿sí? Se le atraviesa un carro, pelea con el tipo que venía manejando el otro carro, se baja el del otro carro, lo golpea y al golpearlo se pega en la cabeza el muchacho, bueno, el señor que era un señor, se cae y se pega en la cabeza, se muere, detienen a este artista joven que tenía toda una proyección internacional y está en la cárcel actualmente. Destruyó su vida, destruyó su carrera, destruyó su motivo de venir a este mundo por precisamente dejarse rebasar por las emociones. ¿Cuántas mujeres no saben el cuento ese de que el marido o la pareja las humilla, las golpea y las pone en pésimas condiciones y después se arrepiente y le dice, es que yo no lo quería hacer, es que me hiciste enojar y yo no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque te dejas dominar por tus emociones. Entonces Júpiter, dependiendo en dónde se encuentre, que ya vemos las cartas de presentación, es lo que tenemos y venimos a explorar, lo que venimos a aprender. No solamente es cómo crezco, sino lo que venimos a aprender, digamos que es el punto de sabiduría. Júpiter representa el punto de sabiduría que tengo que tener para poder seguir evolucionando. Y Saturno, que en el mapa tropical se refiere a cómo maduro yo o cómo obtengo, ¿sí? ¿Cómo maduro? ¿Por qué Saturno en el tropical representa cómo maduro? Porque Saturno es el karma. Y ya sabemos que nosotros, los seres humanos, solamente aprendemos a través de los golpes. Sí, a través de los golpes. Solamente sufriendo, está el dicho ya, nadie experimenta en cabeza ajena. Nadie. Necesitamos nosotros sufrirlo para decir, sí es cierto que pasaba esto, ¿verdad? Yo les he dicho el caso de un amigo que falleció su mamá de cáncer de pulmonar, una señora joven, tenía unos 40 y tantos años, 40 seguramente. Mi amigo o mi conocido, joven, por supuesto, de 20 y tantos años, ¿no? La mamá tendría 43 años, yo creo. Era el hijo mayor. Murió de cáncer pulmonar. Yo lo encontré en la calle, vamos a la tienda, sí, lo acompaño a la tienda, llega y pide unos cigarros y en los cigarros dice, este producto es nocivo para tu salud y trae los pulmones con cáncer, los destapa y empieza a fumar. Entonces digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque Saturno no ha entendido la sabiduría de Saturno. Y la sabiduría de Saturno la entendemos, desgraciadamente, a través del dolor y del sufrimiento. Hasta que él le dé cáncer va a entender que realmente no debería de fumar, a pesar de que vio a su madre morir de cáncer pulmonar. Entonces Saturno es la sabiduría. Saturno es la sabiduría, pero esa sabiduría no es cómo maduro o cómo obtengo, sino es entender antes de que las cosas sucedan qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Eso es precisamente. Y luego Urano, que habla acerca de cómo me libero, habla de la libertad, ¿sí? Urano habla de la libertad. Entonces, aquí en el sideral, Urano básicamente habla de la innovación. O sea, Urano marca, en donde está Urano en mi mapa tropical, marca exactamente qué es lo que yo tengo que innovar, es decir, lo que tengo que renovar, ¿sí? Una innovación es una renovación. No hay, ya está escrito el dicho, nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya está escrito, todo, todo, todo. Pero tenemos que innovarlo para poder participar en este concierto humano. Entonces, donde yo tengo Urano, va a decir qué parte tienes que innovar, ¿sí? ¿Qué es lo que tú tienes que innovar? ¿Sí?
Y luego, no se trata solamente de la libertad del tropical, sino se trata de la innovación en el sideral. Y Neptuno, que son mis sueños, es como sueño yo. Neptuno representa la trascendencia, es decir, a dónde voy yo a trascender. No como el tropical, ay, son mis sueños, qué sueños tan bonitos tengo. Sí, pero sigo sueño y sueño y sueño y no aterrizo nada. A ver, voy a quitar la imagen tantito. ¿Sí? Aterrizo, perdón, la vuelvo a poner. Y, y no aterrizo nada. ¿Sí? No aterrizo nada. Entonces, fíjense ustedes que, a ver, ya se me perdió la imagen. A ver, es que no sé qué pasó. Aquí está. Ok. Entonces, Neptuno, que ya sabemos es un planeta gaseoso prácticamente. Neptuno es un planeta gaseoso. Por eso Neptuno representa mis sueños. Por eso Neptuno representa mis ideales, porque pues finalmente los ideales son sueños, no se ha llegado a concretizar nada. Pero aquí Neptuno no se refiere a los sueños. En el sideral, Neptuno se refiere a la trascendencia, a la trascendencia. ¿En qué voy a trascender? ¿O cuál es la obligación? Porque acuérdense, aquí es, ¿sí? Ya lo dije al principio, ¿sí? Es lo que deliberadamente, ¿sí? Representa lo que elegimos hacer deliberadamente con nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro intelecto. O sea, aquí no es que yo voy a soñar que voy a tener un coche, voy a soñar que voy a hacer yoga, voy a soñar que soy vegetariano. No, aquí lo tengo que hacer, tengo que hacerlo para trascender, para trascender. Y por último, Plutón, que en el tropical representa cómo supero mis miedos, ¿sí? Ya sabemos que todo lo que significa en lo individual cada mapa, ¿no? Que el sol es el papá, que la luna es la mamá, que Venus es la mujer o representa las hormonas femeninas y Marte representa el hombre o las hormonas masculinas y Mercurio representa el mensajero de los dioses, todo eso no. Aquí tienen un otro sentido específico. Plutón que en el tropical nos dice cómo supero mis miedos. Aquí Plutón dice, esto es transformación, ¿qué es lo que debes de transformar? Y depende de qué aspectos forme, ¿no? Porque igual Plutón hace una conjunción con Mercurio, entonces, ¿qué debo de transformar? Mi mente. O dependiendo los aspectos que formen entre sí, se complementan estas energías, ¿no? Si Plutón hace una conjunción con Mercurio, ¿qué debo transformar? Mi mente. Si se hace una conjunción con la Luna, ¿qué debo de transformar? Mis sentimientos. Independientemente de que yo tengo que ver qué voy a transformar en precisamente la casa en la que esté y el signo en el que esté. Entonces vean ustedes que aquí en el mapa sideral los planetas tienen otro actuar. Es la misma energía, es el mismo mapa, somos nosotros mismos, pero, pero es como un do superior, ¿sí? Como un do superior en música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese mismo do, pero es un do superior. Entonces, Octava, una es una octava. octava superior, claro. Entonces, esto es precisamente lo que significan los planetas. Y ahí está Quirón, no solamente porque fue el primer asteroide que se reconoció, sino por la importancia que tiene Quirón en nuestro mapa. Ya yo he dicho que Quirón representa nuestras heridas, ¿no? Quirón representa nuestras heridas que tenemos nosotros, dependiendo del lugar en donde se encuentre Quirón, pero Quirón en el mapa tropical también representa nuestras habilidades. ¿Qué habilidades tenemos?
Pero básicamente aquí, Quirón, representa a esa dualidad, ¿sí? ¿Qué herida tienes y cómo la sanas? Aquí sí toma ese valor, porque no se trata de tomar un medicamento, se trata de tener orden en nuestra mente, ¿sí? Fíjense cómo estamos hablando en el mapa sideral del espíritu, y la residencia del espíritu es nuestro cerebro, y en el cerebro está nuestra mente, nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestra lógica, nuestro criterio. Entonces aquí Girón, dependiendo de dónde está, es la resolución mental que vamos a tener para el dolor o para la herida que estamos sufriendo. Aquí Quirón no nos dice, toma un té de jengibre para que se te quite ese malestar estomacal, o toma raíz de angélica para que se te quiten las agruras, ¿sí? O toma un té de hojas de naranjo para que te relajes. No. Aquí Quirón te dice, cambia tu actitud mental en este mapa sideral para que ese Quirón se convierta en sanador de la herida que tienes, para que Quirón se convierta en sanador de esa herida que tienes. Y la próxima clase, porque ya se nos está terminando el tiempo, vamos a ver esta parte que algunos de ustedes conocerán, ¿sí? Es el ámbito de acceso a la espiritualidad a través de los planetas. Esto está interesantísimo, pero eso lo veremos en la próxima clase. Ahorita nos conformaremos con mirar esta parte que es el significado total y absolutamente diferente que tienen los planetas en nuestro mapa sideral, en nuestro mapa sideral. Quito la imagen para que abran sus micrófonos, abran su cámara, para que hagan sus preguntas, para que digan ustedes, ya sabemos ahora el punto del espíritu. Eso es fundamental, porque ese punto del espíritu, dependiendo de los aspectos que haga, nos va a decir en qué proceso evolutivo estamos, ¿sí? Como el ascendente nos dice cómo somos físicamente, y los nodos nos dicen cómo somos emocionalmente. Aquí la relación del punto del espíritu con el sol nos dice mentalmente cómo estamos. Al mental no me refiero a la cuestión psíquica, porque eso lo vamos a ver en el dracónico, sino me refiero a la parte del espíritu, cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra mente. ¿Sí? Y ahí, aquí Quirón tiene un punto especial en este mapa sideral, porque Quirón te dice, esta parte tienes que superarla con el proceso mental. No se trata de que tomes una terapia, se trata de que cambies tu mente, ¿sí? Porque toda enfermedad, toda irremediablemente nos marca que algo hicimos mal, eso es una realidad, ¿no? Abran sus micrófonos, ¿qué comentarios tienen? ¿Qué preguntas? ¿Qué Oiga, dudas? maestro, maestro, fíjese lo paradójico de las cosas. Usted mencionó que los seres humanos somos animales perfeccionados, ¿no? Sin embargo, mire usted el comportamiento tan ecocida que tenemos, ¿verdad? Contaminamos el agua, el aire, nos matamos a unos a otros por codicia, por megalomanía, por soberbia. Y pues es muy paradójico que siendo animales perfeccionados, evolucionados, y nos comportemos de manera tan absurda y miserable a veces, ¿no? ¿No Sí, le claro, parece? yo les he comentado que tengo mi propia teoría, porque de acuerdo a la biología y a la genética, y de acuerdo a la medicina, hay un proceso de evolución, inclusive algunos maestros lo han dicho. Nosotros descendemos de los animales, ¿sí? Pero yo creo que es al revés. Los animales descienden de nosotros, porque definitivamente en muchos aspectos, vean ustedes Animal Planet, ¿sí? Un programa de televisión, o History Channel, cuando de repente habla de los animales, ¿sí? Los animales nos superan, ¿sí? Claro,
Los animales no tienen odio, no tienen rencor, los animales no abandonan a los hijos, no los matan, los animales no hacen barbaridad, no contaminan, ¿sí? Entonces creo que los animales, no creo, más bien lo sostengo, son superiores a nosotros, ¿no? Sí, sí, porque es absurdo que hayamos, que nuestra evolución sea para convertirnos en ecocidas, ¿no? Es bastante irracional y como que no tiene sentido tanta evolución para terminar siendo ecocidas, porque ningún animal es ecocida más que el hombre, ninguno Sí, es ecocida. claro, por eso es que además ahí podría haber una contradicción con lo que yo digo, porque he hablado acerca del proceso de evolución y de involución en un mismo proceso, digamos, valiendo la redundancia, en un mismo proceso sucede la evolución y la involución. Entonces nosotros podríamos estar en el campo de la involución, ¿sí? Porque el ser humano es ocasionalmente razonable. Es decir, el ser humano ocasionalmente tiene raciocinio. Muy, muy, necesita suceder una epifanía para que le llegue él ese contacto con la naturaleza, ¿sí? Como ver un amanecer, o ver el mar, o ver la montaña, o ver el nacimiento de un hijo, o algo, ¿no? Porque el ser humano se empeña en hacer cosas que le dañan. Yo me he quedado sorprendido mucho y por eso siempre lo platico de este amigo. Su mamá murió de cáncer del pulmonar. Además era una señora que no fumaba. Murió de cáncer pulmonar porque el esposo era un fumador empedernido, ¿sí? Entonces ella no fumaba y el hijo sigue y compra los cigarros. Tengo el caso de un paciente también. Ustedes saben que voy a Río Grande, Zacatecas. Ahí tengo un paciente que un matrimonio que tenía un hijo, después de repente la esposa quedó embarazada y tuvo una bebé, ¿sí? El médico le advirtió al señor que no fumara, por favor, cuando estuviera en la misma habitación con el bebé. Pero como los mexicanos somos machos y no obedecemos a nadie, hacemos lo que nos da la gana, el, el joven, porque es un joven, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto, pero era un joven en esa época, hace unos 15 años o 20 tal vez, fumaba y fumaba. La niña a los 8 meses murió de cáncer en los pulmones. Y entonces ahí ya reaccionó cuando murió su hija y dejó de fumar. Pero ya para qué, o sea, nuevamente el dicho mexicano, ya después del niño ahogado quieren topar el pozo. Porque los seres humanos no razonamos, hacemos cosas que nos perjudican, que nos dañan. Sabemos que eso está mal y lo hacemos. Bueno, eso demuestra, maestro, que el ser humano es muy inteligente, pero al mismo tiempo, paradójicamente, es muy estúpido. Son los extremos que ayer vimos precisamente en la clase de ayer, la oposición, ¿no? El ser humano toca esos dos extremos siempre, Sin siempre. embargo, podríamos ser seres biófilos, es decir, de amor y respeto a la vida, a los demás, a lo que nos rodea, al aire, al suelo, en fin, al agua, todo. A no fabricar armas de fuego. Fíjese, hace algunos milenios al fuego lo veíamos como algo sagrado, el otro era fuego sagrado y hoy en día lo utilizamos las armas de fuego, ¿verdad? Es como el pulque o el vino, que era sagrado en su momento, solamente lo tomaban los sacerdotes, el pulque, y estaba prohibido emborracharse porque era una falta de respeto al, ese líquido sagrado, ¿no? Y sin embargo, dice uno, bueno, hay la posibilidad de ser biófilos, de ser seres de luz, seres espléndidos, completos, en armonía con la naturaleza. Pero ahí está la semilla, sí podemos hacerlo, porque tenemos una gran capacidad cognitiva y emocional Pues para, sí, ahora tienen ustedes que mirar su mapa sideral, no el tropical, su mapa sideral y ver en dónde está cada planeta y pensar lo que acabamos de ver, lo que significa cada planeta en lo que significa cada planeta en nuestro mapa, ¿no?
Ya no Profe, vale. yo, Sí, sí, Carmen, adelante. perdón, profe, pero yo creo que lo que ha llevado a la destrucción o al daño, al autodaño del ser humano es la autosuficiencia. Eso es lo que nos ha marcado, ¿no? El sentir que todo lo podemos y que a nosotros no nos va a pasar nada. Alcohólicos Anónimos maneja una frase que dice que nos recuperamos en base a nuestras propias experiencias, pero aquí Saturno dice que no es cierto. Dice Saturno que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Claro, Que cada quien tiene que tropezarse con su propia piedra para que pueda levantarse y sobarse y poder entender. Y esto de lo que comenta usted del cigarro, yo lo vivo en casa. Mi ex marido, el papá de mis hijos, uno de los motivos por los cuales yo me separé era porque él fuma muchísimo y la que estaba constantemente enferma de la garganta y tos era yo, entre otras cosas. Y él está en silla de ruedas y ya está muy deteriorado, pero él sigue fumando y toma mm, cantidades de café importantísimas, o sea, grandes. increíbles, Y yo claro. tengo 4 hijos y 3 de mis hijos fuman muchísimo. O sea, yo no fumo, cuido mi alimentación, hago ejercicio, tomo agua, yo no tomo refrescos, no como muchas cosas, no como comida chatarra. Y 3 de mis hijos hacen exactamente lo que el papá ha venido haciendo. Y lo ven, o sea, mis hijos tienen 2 polos para ver y observar, pero tienen esa inclinación hacia los hábitos del papá. Y uno, el más chico, él no fuma, él es hace ejercicio, no fuma, sí le gusta el alcohol de vez en cuando, pero él es muy sabio, muy inteligente y entonces todo aquello que a él siente que le lastima físicamente, porque es físico, nada más, no lo hace, no lo consume. Entonces sí le toma el alcohol de vez en cuando, pero no llega a la borrachera. O sea, dice, no tengo necesidad de sentirme mareado, a mí no me gusta, me tomo 2 o 3 para sentirme contento y punto. Pero tengo 2 hijos que sí le entran al alcohol y los 3 fuman hasta una cajetilla o 1 y media diarias. Sí, es de lo que hablaba ahorita, ¿no? Del impulso, es lo que Marte representa, el impulso. Esa energía, se los dije, ¿no? El esperma representa la parte física. Los líquidos seminales y prostáticos y vaginales representa la parte astral, por eso es acuoso. Pero el impulso con el que sale ese esperma es dado por Marte y representa el impulso de vida transgeneracional que traen. Es la carga genética del padre, del abuelo y del bisabuelo y del tatarabuelo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que romper. Para eso estamos estudiando la Ujú. astrología sideral, porque eso es lo que hay que romper, ¿no? Porque Y es profe, y difícil, también, es difícil. también esto del impulso tiene que ver también con la parte de, bueno, dice Quirón, pero estamos viendo la parte física, pero la parte fisiológica de cómo contraen las enfermedades hereditarias también está ahí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahí está todo, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros nos hemos empeñado en el mapa tropical que habla de nuestra inconsciencia nada más. Del mapa tropical Ujú. y este sideral habla de nuestra conciencia, de nuestra conciencia. Por eso les recordaba la frase de Carl Jung, ¿no? Hasta que no permitas que tu conciencia, tu inconsciente se vuelva consciente, vas a creer que tu subconsciente te siga dominando o te siga ordenando y vas a creer que ese le vas a llamar destino. Si no, pues es lo que me tocó vivir. Yo soy pobre porque pues ni modo, así me tocó. No progreso porque pues ese es lo que me tocó y etcétera, ¿no? Entonces, el mapa sideral es nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia. El tropical es nuestra inconsciencia. Por eso el tropical habla
de lo que les decía, ¿no? De mi ser, de mi dinero, de mis hijos, de mi casa, de mis amantes, del lugar en donde yo trabajo, mi salud, etcétera. Porque es la parte inconsciente que te está diciendo, mira, tú sigues así inconsciente y esto tienes. Pero el mapa sideral nos va a hablar de la conciencia, cómo tomar esa energía y despertar. Finalmente es eso, despertar, que es un poco difícil, tampoco es una cosa muy sencilla, pero se puede, lo podemos lograr, lo vamos a lograr inclusive, ¿no? Lo vamos a lograr. Pero es que también es el impulso, profe, porque, o sea, hay ciertas acciones o actitudes que podemos estar conscientes, pero dependiendo el estímulo externo, es como reaccionamos y bueno, a mí a veces se me olvida lo consciente, ¿no? Lo que ya aprendí, pero dependiendo el impacto de lo que estoy recibiendo es como reacciono. Y también es el impulso. Yo O sea, sé. ayer pude haber sido muy consciente y si hoy se me repite el mismo evento, hoy puedo reaccionar de manera De manera inconsciente. inconsciente, que es cuando permitimos que nuestras emociones nos rebasen, ¿sí? Así Entonces, es. eso es lo que tenemos que ver. Yo les he dicho, cuando hablo de espiritualidad, de qué nos sirve vestirnos de blanco, portar un pectoral y ser vegetarianos y todo eso, si el vecino pasea su mascota y hace sus necesidades, deja ahí su mancha por la necesidad que hizo en la puerta de mi casa, voy y le reclamo al vecino, ¿no? Si el vecino estaciona el carro fuera de mi casa, aunque no te, es que aquí sucede, yo vivo en una colonia proletaria, gente que ni tan siquiera tiene coche, pone obstrucciones para que nadie se estacione. O sea, esa es una inconsciencia, porque no somos dueños de la calle, ¿sí? Pero nos rebasan nuestras emociones. Entonces, aquí lo que se trata de qué se trata de adquirir conciencia de las cosas, lo que nos dicen los planetas, para ver finalmente cuál es el motivo por el que yo estoy aquí. Aquí ese es el motivo por el que yo tengo. Cada signo tiene una palabra clave y hay que conjugarla con la parte del planeta y el aspecto que se forme. Y entonces voy a ir aprendiendo qué es realmente lo que tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, preguntar algo, decir algo? Ay, maestro, pues yo así, lo que veo es que, pues, cómo nos falta o sea, para tener esa gracia de que usted hablaba, ¿no? Esa, pues, esa conciencia que tenemos que realizar, ¿verdad? Este, y pues sí, tener mucho cuidado con las emociones porque mueven lo que sea, ¿no? Este, em, pues es una cosa terrible ver cómo se han desaparecido jovencitas y jovencitos, ¿no? Este, y pues bien nos decía el hermano mayor, decía que nosotros teníamos tres cosas principales con las cuales enfrentarnos en nuestra vida, que una era el poder, el dinero y el sexo, pero que todavía a las mujeres nos tocaba otra parte más, que son los hijos, porque a veces si no doblamos la mano en una cosa, la doblamos con los hijos, ¿no? Entonces, mm, pues tenemos de verdad que tratar de superar, ¿no? Como usted dice. Pues es muy interesante, maestro, y debemos de tener voluntad, yo creo. Bueno, eso me lo digo yo a mí, ¿no? Tener yo voluntad, lo más que se pueda, el realizar. Nada más, maestro. Gracias, muy Sí, amable. pues sí, efectivamente, aquí es un proceso, lo importante que yo les quiero remarcar es que cada mapa, el tropical, el dracónico y el sideral,
no es diferente, somos nosotros mismos, tienen los mismos datos. Nada más que abarca una parte física, el tropical, una parte emocional, la parte dracónica y una parte espiritual, el sideral. Pero somos nosotros mismos y cada mapa nos va a decir algo, nos va a enseñar algo. ¿Sí? Son complementarios, no se oponen. Lo que vamos a descubrir en un mapa sideral no se opone al mapa tropical o al dracónico. Son complementos de nosotros mismos y eso es bien interesante. Eso aquí lo difícil es de que estamos ya un poco llenos de mucho conocimiento de lo que se refiere a la parte del mapa tropical y cuando entramos en el sideral, pues vemos que los conceptos cambian. Sí, los conceptos Sí, cambian y la información es diferente, pero es sí, necesaria para poder seguir adelante, ¿no? sí, maestro. Gracias. Bueno, pues si alguien más quiere hacer un comentario. Este, sinceramente yo pues estoy más familiarizada con el tropical, por los talleres igual que he tomado con usted y demás. Sí, me crea confusión ahora el sideral, o no confusión, sino cómo o quién eh, puede ayudarme a interpretar la combinación de los dos mapas, porque como le comento, en el tropical, pues más o menos me doy una idea. Ahora debo de sustituir, como dice, somos los mismos, pero sí me crea confusión, maestro. No sé cómo interpretar mis dos mapas. O sea, ¿qué debo corregir? ¿Qué es cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cómo debo hacerlo, maestro? Sí, precisamente en este taller es lo que estamos mirando, porque ya en el tropical pues, sabemos perfectamente bien que se refiere solamente al plano físico, al periodo desde que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y el Sí, sideral va más allá, porque el sideral va más allá de otras vidas, de otras sensaciones, porque habla de nuestro espíritu. El espíritu es eterno, no muere nunca. Entonces, aquí básicamente, olvidándonos un poco del espíritu, lo que el sideral nos está hablando es de la mente, de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro criterio, nuestra lógica, ¿sí? Nuestra forma de pensar sí, porque esas ideas es lo que nos va a transformar, es lo que Quirón dice. Ya Quirón, que nos marca el dolor, no nos va a decir qué tipo de terapia vamos a tomar como en el tropical, sino aquí nos dice, es la mente la que tienes que superar y ser positiva para que tengas un efecto y un beneficio de salud, ¿no? Eso es lo que hace Quirón precisamente. Lo vamos a ir descubriendo todos lo vamos a ir descubriendo poco a poco en este taller que como les dije, pues el propósito es entender que nuestro espíritu, primero en el tropical, nuestro cuerpo físico es el centro de las energías planetarias, pero en el sideral nuestro espíritu es el centro del universo, es el centro del universo. Y ahí ya es otra visión más diferente, pero seguimos siendo los mismos, o sea, somos exactamente los mismos, las mismas personas, las mismas condiciones y aprovechar un proceso de evolución para nuestro espíritu y no quedarnos exclusivamente en entender nuestra materia. Ahora, aquí en este taller vamos a entender a nuestro espíritu, que eso es lo que el propósito, ¿no? Entender a nuestro espíritu, muy porque, bien. porque eso es, se pensaba antes que nuestro cuerpo tenía un espíritu para evolucionar y ahora se sabe que el espíritu es una manifestación en la materia, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender, Demetria, a entender nuestro espíritu a través de nuestro mapa sideral. Sí, maestro, gracias. Bueno, les quiero decir dos cosas. El día de mañana, tenemos una clase, pero ya no sé qué grupo es, ahorita me fijo. No voy a poder dar la clase porque voy a estar viajando, voy a Zacatecas, voy a consultar jueves y viernes, entonces no voy a poder dar la clase. Ahora he optado por irme en el día por seguridad y tanto del clima como de la naturaleza de seguridad que tenemos que tener, etcétera. Y son 12 horas, el avión realmente es muy caro y como voy a dar consultas, pues se trata de traer algo de dinero, no de irme a gastar para pasear en avión.
Entonces, Cuídese tengo mucho, que maestro. viajar 12 horas desde México hasta Río Grande, Zacatecas, y 12 horas de regreso. Entonces, no voy a poder dar la clase, pero el lunes, sin falta, nos veremos en el siguiente tema. Creo que nos tocaría sanarme a mí, ¿sí? Y luego, también les he mandado ya un flyer porque el 12 de agosto va a suceder un eclipse, que es un eclipse total de sol. Ayer entré yo en una confusión, hablaba de que era una oposición, el maestro Martín hizo favor de corregirme, es una conjunción. Entonces se unen el sol y la luna se interpone entre la Tierra y el sol y se apaga aparentemente la luz del sol y en la Tierra lo dejamos de mirar. Pero esa conjunción tiene un beneficio porque la conjunción son unión de fuerzas. Entonces vamos a través de este taller que voy a dar el día, a ver, el día, ¿qué día de aquí tengo? Lo voy a dar el miércoles 8 de julio, ¿sí? Vamos a ver esa conjunción, esa unión de fuerzas, cómo nos va a beneficiar, qué tipo de rituales o qué meditaciones o algo tenemos que hacer para aprovechar al máximo esa energía, dependiendo en qué grado va a estar la influencia de ese eclipse. El eclipse que tuvimos en este principio de año, en abril, creo que fue un eclipse muy malo, porque era primero un eclipse lunar, ¿sí? Entonces era una oposición, ahí sí era una oposición, y luego resulta que estaba en un grado pésimo, ¿no? Cayó en un grado pésimo. Pero este eclipse no, este eclipse es benéfico, es muy bonito, nos va a ir muy bien y además es una unión de fuerzas entre el Sol y la Luna. Ya con lo que estamos aprendiendo del sideral, pues nos va a ir mejor. Entonces, el tercer punto es que les mandé un aviso, no un aviso, sino que les compartí cómo en el Facebook están promocionando un taller para aprender en 2 clases a leer los dados astrológicos, que por cierto se han retrasado, nada más me han llegado 5, faltan por llegarme otros 5. Bueno, en cuanto lleguen, yo les voy a dar este taller que ya con el pago que hicieron ustedes de 500 pesos por comprar sus dados, yo les voy a explicar cómo los tienen que preparar y cómo los tienen que leer, ¿sí? Entonces, me llamó mucho la atención porque ahí están cobrando 900 pesos, 450 por cada clase, si los pagan por separado, por aprender a leer los dados, y no incluyen los dados, nada más les van a enseñar cómo leerlos. Entonces, ¿cuál es el propósito que les puse este mensaje? Que aprovechen la oportunidad y aprendan, que aprovechen la oportunidad. De repente se nos pudiera hacer muy caro lo que se aporta en estos talleres conmigo, pero la verdad es, no tiene que ver nada con otras escuelas y de repente la gente abusa y cobra muchísimo, ¿no? Y se me hace muy carísimo, 900 pesos por 2 horas de clase, ¿sí? Y además no entregan los dados aquí. No, como se los dije, por 500 pesos van a tener sus dados y van a aprender cómo leerlos. Entonces son esos 3 mensajes. Mañana no doy taller. El día 8 de julio voy a dar lo del eclipse por si les interesa participar. Y lo de los dados, ya en cuanto me lleguen, veremos cómo se los hago llegar a ustedes. ¿Sí? Cuídese mucho por allá por Profe, Zacatecas, maestro. Cuídese Mándese. mucho. profe, Sí, claro. Sí, Carmen. ¿tiene algún costo el taller del eclipse del 8 de julio? Y el taller del eclipse va a costar 500 pesos, 50% de descuento para ustedes, para todos los alumnos. Ah, Es decir, ustedes van a pagar 250 pesos. 500 ok. para quien no sea alumno. Y la Ok, otra pregunta, profe, no alcancé el yo primer, sí, profe, no alcancé el primer aviso porque me sacó el internet. ¿Cuál fue? El primer aviso, que mañana no voy a dar clase porque viajo a Zacatecas. Ah, gracias, profe. Sí, Buen viaje, Demetria, maestro. Buen viaje. gracias. Demetria nos iba a decir algo. sí, maestro, bueno, será que como ve que yo soy mago ritualista, ya tiene mucho tiempo que no nos guía, bueno, hacemos un ritual. Ojalá pudiera, como comenta para lo del eclipse. Sí, vamos a hacer un ritual muy bonito para el eclipse. Van a ver, ahí lo veremos en el taller, se los voy a decir. Gracias, maestro, por todo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, nos despedimos. Buenas noches. Un Gracias, bonito, profe. Gracias a todos. descansen.
Gracias Vaya a muy todos. bien, Buenas maestro. noches. Gracias, Buen viaje, profe. gracias, Buen gracias. viaje. Buen viaje. Vamos ya. Para-